de las entrevistas en 24 horas. Son las 6:28, saludamos a Javier Herbas, candidato a la presidencia. 6:28 en Galápagos, 6:29 en territorio continental. Javier Herbas, gracias por acompañarnos, buenos días. El único candidato de los 8 que no está en firme, ¿qué pasó? Muy buenos días, Milton, muy buenos días a mis hermanas y hermanos ecuatorianos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué les resultamos tan incómodos? Mira, y además que Revolución Ciudadana, que es quien concretamente impugna nuestra candidatura, está cometiendo un delito. Aparentemente no tienen vergüenza en cometer delito, pero es un delito que se conoce en ley, los abogados lo conocen como fraude procesal, es decir, inducir a la autoridad a que cometa un error. Lo he dicho muchas veces, yo no tengo paraísos fiscales, es más, tengo firmada una declaración juramentada. Métanme preso si les incomodo, si es que he dicho una mentira. Pero aquí no están afectando a un binomio, están afectando a un proceso democrático de todo un país, porque a través de esta impugnación están poniendo en riesgo lo que ya dijo el CNE. El CNE dijo que tenía la intención de adelantar la campaña electoral para que comience el 4 de julio y no como está en este momento, que estamos entregando el destino de nuestro país a una campaña que comenzaría el 10 de agosto y terminaría el 17 de agosto. Y son los 7 días entregar los destinos de nuestro país. ¿Al correísmo le interesa que no se adelante la campaña? Eso es evidente. ¿Por qué? Si las condiciones son iguales para todos. ¿Por qué le resultamos incómodos? Porque nosotros sí tenemos una visión de país. ¿Por qué siguen en estas impugnaciones que, como te digo y te reitero, esto es importante? No tienen vergüenza, pero están cometiendo un delito. Se conoce como fraude procesal. Si no hay nada, ¿por qué Herbas incomoda y por qué no incomoda cualquiera de los otros 6? Porque nosotros sí tenemos una visión de país. Ellos también tienen la suya, pero la tienen. Perdóname, Milton, pero permíteme ser muy franco. Aquí ellos no tienen una visión de país. De hecho, fueron gobierno 10 años. Lo que tienen es una visión y una necesidad de impunidad. Bueno, usted no tiene nada que ver con la empresa Agri Group Corporation S.A. Es que nuevamente nos pretenden seguir distrayendo. Okay. Yo te puedo decir 2 cosas, Milton. No tengo nada en ningún paraíso fiscal, 1, y 2, ni yo ni ningún miembro de mi familia jamás nos hemos cambiado ni nombres ni apellidos. El mismo con el que yo nací es el que yo hoy en día tengo en mi cédula. Es Javier Herbas Mora. Marcelo Javier Herbas Mora, misma. Y el dueño de esta empresa es Javier Herbas Mora Bowen. Es que nuevamente, Milton, quieren llevarnos. ¿Pero qué hay aquí? ¿Hay una Aquí falsificación? hay un mensaje claro. ¿Hay una confusión? ¿Qué es lo que hay? Milton, aquí hay un mensaje claro. Es que lo que pretenden es eso, que comencemos a hablar de otros temas. El mensaje es claro. No tengo nada en ningún paraíso fiscal, todo lo tengo aquí, en el Ecuador. Sí tengo paraíso. En Ecuador, todo lo tengo en este país maravilloso y bendecido, todo lo construido aquí en el Ecuador y lo sigo reinvirtiendo en este paraíso que es el Ecuador. Y no tengo ningún otro apellido, ningún otro nombre, los mismos con los cuales nací. Mi madre, que también pretende involucrar a toda la familia, los mismos nombres, los mismos apellidos. Ningún miembro de mi familia se ha cambiado jamás de nombres. Javier, todo lo que usted dice y lo que usted ha leído de esta denuncia, ¿es un montaje o es una confusión? Es fraude procesal, es buscar inducir a la autoridad y a la opinión pública a que cometamos un error. Y por eso estamos aquí dejando mensajes claros. Okay. Y perdona, pero es que este mensaje tiene que quedar muy claro. No dejarnos distraer por todo ese hilo de cantidad de noticias falsas que ellos pretenden colocar. Cierro el tema con 2 cosas. Usted dice, no tengo nada que ver con un paraíso fiscal. ¿Ha tenido algo que ver? Nunca he tenido una empresa operativa funcionando, ninguna actividad económica, un paraíso fiscal. Pero nuevamente, eso es dejarnos distraer. Okay. Porque en el 2021 yo fui candidato, Milton, y en el 2021 igual entregué una declaración juramentada. En ese momento no resultaba incómodo. Ahora sí, viendo la realidad de lo que nosotros hemos ido construyendo estos 2 años, porque yo jamás me salí de la política ecuatoriana. Yo no espero a que me cuenten. Yo voy, camino, escucho, veo, recorro personalmente. Y eso he venido haciendo estos más de 2 años en el Ecuador. Entonces, ahora sí les resultamos muy incómodos y ahora sí crean estas narrativas falsas, encuestas sesgadas, que eso ya es hora que por el bien del país, un país es como un reloj que tiene que estar articulada todas sus piezas funcionando en unidad. Eso es lo que pretenden y lo han pretendido hace mucho tiempo con los ecuatorianos, dividirnos.
El país necesita unidad. Somos hermanas y hermanos en el mismo país. No podemos pretender que la política nos siga dividiendo y peor aún, sembrando odio. Somos hermanos. ¿Qué pasa si el TCE no califica su candidatura? Fraude procesal. Eso es la realidad. ¿Se va a quedar quieto? Evidentemente no. Aquí no estamos jugando el destino de nuestro país. Milton, esto es una campaña por un periodo de gobierno muy corto, de transición, de 1 año 4 meses, pero los destinos del país están aquí, porque si en 1 año 4 meses nos llegamos a hacer muchísima gestión y ya lo hacemos bien, porque ¿cómo dejas atrás un pasado? Haciéndolo mejor, no criticándolo. Un gobierno, es lo que necesitamos hacer. Un gobierno de 1 año 4 meses que va a ser, aparte de corto, muy complicado. 2 cosas para empezar a hablar de lo que viene. Permíteme, te digo algo. Sí, claro. Cuando tú lo dices, y lo dices muy bien, corto y complicado, yo estoy convencido que el próximo gobierno es el gobierno más difícil en toda nuestra historia republicana y por eso me he candidatizado. Ahora, fenómeno del niño a puertas, casi seguro, 84% de posibilidades que venga y que venga como el del 97. Gravísimo. Va a haber una economía destrozada. Si gana la consulta de Yasuní, hay una vertiente de dinero que se va a dejar de recibir. Y te quiero dar algunas cifras. Y quisiera hablar de agricultura, porque esas cifras conectan con la agricultura. ¿Qué significa todo lo que importamos en productos agrícolas? 1.800 millones de dólares al año, entre soya, trigo, importamos frijol, importamos lenteja, importamos trigo, importamos aceite de soya. Tú me comentabas, Milton, que tenías un proyecto de aceite en el Ecuador. Bueno, Ecuador produce aceite de palma. Y lamentablemente la ausencia de política pública es la que hace que perdamos eso. Y la agricultura lo que significa es plazas de trabajo. Tenemos más de 1 millón de hectáreas solamente entre Manabí y Santa Elena que estarían aptas, tractorables. Hace falta canales de riego. Hay una relación muy empírica, pero que se cumple muy bien. Una plaza de trabajo por cada hectárea de cada cultivo. En agricultura, solamente en estas zonas, en estas 2 provincias, tuviéramos 1 millón de plazas de trabajo. Entonces, perdona que conecte con esto, pero cuando tú me estás hablando del fenómeno del niño, que es algo que es evidente que ya se viene, no tenemos en análisis de riesgos, ¿de qué hablas? De prevención, de reacción y de reparación. No tenemos en el Ecuador prevención en este momento. Pueden hacer una cantidad de letra escrita y decretos que no hemos visto, pero no hay quien ejecute. Hace falta liderazgo y decisión porque necesitamos, y por eso hablamos en nuestra campaña de rescatar al Ecuador, SOS. Es en seguridad, eminentemente importantísimo, es en obras emergentes, y hablamos de la corriente del niño, y es en salud. ¿Cómo se hace? Sin dinero. Ya la economía está complicada. Y si se deja el petróleo bajo tierra en el Yasuní, 1.200 millones menos. 1.500 millones menos en rentas. Claro. Y te puedo decir que la mayor economía en el mundo el día de hoy estuvo prácticamente quebrada en 1935, te hablo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo en ese momento el presidente Franklin Delano Roosevelt? Un Estado sin recursos, muy similar a lo que tenemos hoy en día en el Ecuador, y no tan similar si te pones a ver que es una narrativa más de las tantas que nos quieren decir que no hay recursos en el Estado. Somos un país rico, tan rico que ha aguantado los políticos que hemos tenido aquí en el Ecuador. Pero en ese momento, ¿qué hizo Estados Unidos? A través de fomentar la economía de los privados para que participen en lo público. Tenemos, así como podemos hablar de ese pasado de 10 años, mira, hay una cosa que se hicieron lamentablemente con corrupción, que es lo malo, pero que sí se hicieron a favor del país, que es la vialidad. Tenemos muchísima maquinaria en este momento, maquinaria pesada en el Ecuador, que está parada, pero está aquí en el país. Lo único que necesitamos es activar. Claro, el gobierno va a mandar un decreto de ley para que se pueda alquilar maquinaria por parte de los GATS a los privados para poder enfrentar el fenómeno del niño. Que lo hagamos sin corrupción es fundamental. Okay. Pero estas empresas están listas, tienen la maquinaria. Lo único que necesitan es esa decisión política. Okay. Hay que limpiar canales, hay que limpiar drenajes, hay que levantar muros. Tenemos que arreglar los taludes de las vías. Usted tiene posiciones diferentes sobre las consultas de agosto, sobre el Yasuní y el Chocó Andino. He sido muy claro, en el Chocó Andino, una reserva natural, tenemos que cuidarla, no a la minería. Y no es que estamos en contra de la minería. Estamos en contra de la minería ilegal, eso sí estamos en contra, y estamos en contra de minería en fuentes de agua, de urbes y en reservas naturales. Y ahora te hablo del Yasuní. El Yasuní fue un error lo que hicieron, pero ¿quién lo hizo? Un gobierno del pasado, un gobierno de 10 años. Ese gobierno cometió el error. Pero ¿qué significa en este momento, al día de hoy, el Yasuní?
que era una reserva natural que no debía haberse explotado. Pero en este momento, ¿qué significa? Dependiendo del valor del barril de petróleo, estás hablando entre 1.000 a 1.500 millones de dólares en ingresos para el Estado. ¿Qué es lo que significa ya en términos de lo que es nuestra economía? Poner en riesgo la dolarización, que para nosotros es una política de Estado. Poner en riesgo el subsidio a los combustibles, que en un país con tanta inequidad como es el Ecuador, tenemos que cuidar el subsidio a los combustibles, que significa también más de 650 plazas de trabajo, que para algunas personas puede ser eso abstracto, para esas familias no lo es. ¿Qué también significa? Demandas para el Estado que las vamos a perder, porque es evidente que vamos a perder esas demandas. Pero hablemos también un quinto punto, y es muy importante, en términos ambientales. Dejar esos pozos en este momento en abandono, eso es un problema ambiental. El problema ambiental lo tuvimos cuando se hizo explotación en el Yasuní, pero hoy en día ya está. Dejarlos en abandono sería un problema. 30 segundos más para preguntarle de la reforma tributaria que a propósito entra a regir ya mañana mismo. Una reforma tributaria hecha por un decreto ley a una reforma tributaria hecha por el gobierno del presidente Lasso. ¿Usted cambiaría esa reforma tributaria? Milton, ¿Haría una nueva reforma tributaria, perdón? Nos rompen las piernas para luego decir que nos están dando muletas. La ley tributaria vigente hasta el día de hoy, ¿cómo es que está vigente? Y hablemos con claridad, porque el bloque que en su momento se llamaba UNES, ahora se llama Revolución Ciudadana, en bloque, 46 mujeres y hombres adultos, cada uno con su propio criterio y su propio pensamiento, y en bloque evitaron que se archive esa ley, perjudicial para el Ecuador, impuesto al patrimonio, un país que hablamos de agricultura, el agricultor tiene patrimonio, pero no tiene una actividad que esté funcionando, está subsistiendo, está sobreviviendo. Entonces, esa incoherencia de primero haber hecho esa ley y ahora decir que te van a beneficiar, el problema en la política de nuestro país es eso, es la incoherencia. Javier Herbas, muchas gracias. Suerte en la campaña, que aunque no ha empezado oficialmente, todos están recorriendo el país. Muchas gracias, Milton, que sea en favor del Ecuador, que Dios bendiga a nuestro Ecuador y que cada uno de nosotros demos nuestro mayor esfuerzo por mejorar esta situación crítica que estamos viviendo. Javier Herbas, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Reto 33. Vamos a una pausa y regresamos para conversar con el director del Servicio de Rentas Internas.